Capítulo 171. El ataque a Pearl Harbor dañó gravemente el orgullo de Estados Unidos. Además de la ira por haber sido emboscados por sirvientes que los despreciaban en secreto por ser gente incivilizada que solo comía pescado crudo, la Marina se convirtió en un medio bebé después de una sola incursión. ¿Existe mayor humillación que esta? Aunque la voluntad de luchar del pueblo estadounidense era altísima, independientemente de la moral, el ejército estadounidense siguió sufriendo derrotas en todos los frentes. El ejército japonés, que había experimentado el combate en China durante más de 4 años, no tenía un ejército que pudiera competir en Asia, y a medida que aumentaban los nombres de cementerios como Guam, Uake y Bataan, la moral del ejército estadounidense se desplomaba. A medida que continuaba la derrota, la visión que el público tenía de los militares también mostraba signos de agitación. En esta situación, para elevar la moral de los militares y del pueblo, era necesario asestarle un golpe real a Japón, y así se planeó el Comando Doolittle. Cargan bombarderos de largo alcance del cuerpo aéreo del ejército en portaaviones navales, se aproximan al mar cerca de Japón y luego envían los bombarderos a bombardear el continente japonés. 16 bombarderos B-25 Mitchell, dirigidos por el teniente coronel James Harold Doolittle, del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, despegaron del portaaviones Hornet y llevaron a cabo con éxito un ataque aéreo sobre el territorio continental japonés. Sus acciones recibieron el nombre de Ataque Aéreo Doolittle y marcaron un capítulo en la historia. Se ha llevado a cabo. Aunque el daño sufrido por Japón por el ataque aéreo de los comandos Doolittle fue mínimo, el mero hecho de que lograra atacar el continente japonés aumentó la moral del ejército y del pueblo estadounidenses, y el liderazgo militar japonés, que confiaba en que la red de defensa aérea del continente japonés era perfecta, quedó muy conmocionado. Los militares japoneses, preocupados de que el continente pudiera ser atacado en cualquier momento, se prepararon para atacar la isla Midway con el fin de destruir completamente los portaaviones propiedad del ejército estadounidense y establecer una línea de defensa estable en el Pacífico, lo que más tarde condujo a la batalla de Midway. Se puede decir con seguridad que esta operación Zeppelin fue una versión alemana del Comando Doolittle. De hecho, se planeó inspirándose en los comandos Doolittle, y la estructura general de la operación en sí es similar. La diferencia es que el propósito de esta operación era infligir un golpe psicológico al liderazgo militar soviético en lugar de levantar la moral de las tropas y los ciudadanos amigos, y que fue una operación exclusiva de la Fuerza Aérea sin la asistencia de la Armada. Mientras Green, Weber y Richthofen asistían a la reunión, les expliqué brevemente la información general sobre el Comando Doolittle y los resultados del ejército estadounidense, y luego les expliqué el esquema de la Operación Zeppelin. Aunque la Unión Soviética, duramente golpeada por la Operación Pingüino, ha reforzado su red de defensa aérea, es probable que solo se preocupe por ciudades como Moscú y Stalingrado que se encuentran dentro del alcance de los ataques aéreos. Por lo tanto, se espera que la red de defensa aérea para las ciudades de la retaguardia, lejos de la línea del frente, sea inadecuada. Se trata de abrir una brecha en el enemigo. El objetivo de la operación Zeppelin es cargar bombas en el bombardero siberiano Me-264, que tiene un alcance de 6.500 kilómetros, y luego bombardear complejos industriales en Siberia. Si esta operación tiene éxito, podría tener un impacto psicológico indescriptible en la Unión Soviética. Esto podría crear ansiedad en el pueblo soviético, que se siente seguro porque está en la retaguardia, ante la posibilidad de que su ciudad también sea bombardeada, y reducir aún más su apoyo y confianza en el Kremlin. El Kremlin tampoco tendrá otra opción que reforzar su red de defensa aérea en los complejos industriales de Siberia para evitar ataques aéreos adicionales de nuestras fuerzas y aliviar la ansiedad civil, lo que naturalmente resultará en la dispersión de todo el poder militar soviético y el caos administrativo. Como todos los asistentes estuvieron de acuerdo, se adoptó la Operación Zeppelin. Sin embargo, hubo muchos preparativos que se debieron hacer para ponerla en marcha. Uno de los factores más importantes fue la selección de la ubicación y las opiniones al respecto estuvieron muy divididas. Señor presidente, ¿qué destino tiene en mente? ¿El impacto psicológico para el pueblo soviético no se duplicaría a medida que aumenta la distancia? Creo que Omsk, Kuibyshев o Novosibirsk serían lugares adecuados. Aunque la distancia es grande, ¿no es demasiado? Es posible llegar a esas ciudades, pero no tendrás suficiente combustible para regresar. Weber dijo. ¿Pero no sería posible si pasáramos por China?
No tenemos suficiente combustible para bombardear Siberia y regresar a Turquía, pero creo que sería posible si usáramos China como base intermedia. Si bombardeamos ciudades siberianas como Omsk, Kuibyshevsk y Novosibirsk y luego giramos directamente hacia China, podemos llegar a Uigur. China es amiga de Alemania, por lo que después de recibir combustible de China, vuela en línea recta hacia Turquía. Pero señor presidente, aunque China es amiga de Alemania, recibe suministros de Estados Unidos a través de la Unión Soviética. La Unión Soviética puede imponer un bloqueo material y exigir a China que le entregue sus aviones y tripulaciones. Réplica de Richthofen. El incidente del espionaje empañó la imagen de la Unión Soviética en Estados Unidos, pero hasta el día de hoy, Estados Unidos estaba utilizando a la Unión Soviética para entregar materiales a China con el argumento de que la ayuda soviética era esencial para entregar materiales a China. Cuando la Unión Soviética decidió dejar de suministrar suministros, no hubo respuesta por parte de China. Aunque las posibilidades de victoria de Japón se redujeron en gran medida tras la batalla de Midway, la situación seguía siendo favorable para él. La ventaja estratégica de Japón quedó completamente rota en febrero de 1943, después de la batalla de Guadalcanal, y su ventaja en el frente chino duró hasta principios de 1945. En otras palabras, la cooperación de la Unión Soviética fue esencial para que China sobreviviera hasta entonces. Al final, el plan original de regresar utilizando China como punto de tránsito fue descartado. Si comete un error y aviones valiosos caen en manos de la Unión Soviética, surgirán problemas. Como el tránsito por China ya no era posible, el destino no tuvo más remedio que modificarse. Se enumeraron posibles ciudades como candidatas bajo la premisa de un regreso inmediato sin escala intermedia y, como resultado de la reunión, la ciudad finalmente seleccionada fue Magnitogorsk. Esta ciudad, cuyo nombre nos resulta desconocido, se ha desarrollado rápidamente desde la década de 1930 gracias a la gran cantidad de mineral de hierro enterrado en la ciudad, y se ha convertido en una de las principales ciudades industriales de Siberia. De hecho, los nazis planearon volar el complejo industrial de Magnitogorsk, pero terminó siendo solo un plan porque no había aviones capaces de llegar allí. También se nominaron ciudades más grandes e importantes que Magnitogorsk, como Kazán, Ufa, Perm, Samara, Chelyabinsk y Sverdlovsk, pero debido a la preocupación de que las ciudades más grandes pudieran tener redes de defensa aérea menos robustas. Se eligió Magnitogorsk porque tenía un tamaño moderado, una importancia moderada y una distancia moderada. Ahora, todos aplauden. Para los habitantes de Magnitogorsk, puede que sea un rayo en un cielo seco, pero ¿qué pueden hacer? Hay que criticar a Stalin por haber iniciado la guerra. 15 de julio de 1942 Cuartel General del Ejército Soviético, Smolensk, URSS. Antes de que las fuerzas blindadas alemanas alcanzaran las líneas defensivas fuera de Minsk, el cuartel general soviético abandonó Minsk y se trasladó a Smolensk. Ahora que Minsk había caído, Smolensk tampoco podía ser segura, pero para ellos, Smolensk era el límite. Si retrocedes más, llegarás a Moscú, y si regresas aquí, te podrían tildar de derrotista. No hubo segundas oportunidades para quienes alguna vez fueron tildados de derrotistas. Si tiene suerte, será degradado. Si es malo, será ejecutado. Para evitar el tormentoso avance del ejército alemán, Timoshenko y Zhukov se dedicaron a planificar una estrategia, ahorrando incluso tiempo para comer y dormir. La orden de disparar a nivel local dada por el secretario general finalmente provocó una catástrofe con la desaparición de cientos de miles de tropas de élite. Una ventaja añadida fue que también se destruyeron equipos como el Altoran. Sin embargo, el secretario no retiró la orden de disparar en la zona, quizás porque sintió algo. No hay retirada. Defiende tu posición aunque tengas que morir luchando. No sabemos cuántos soldados desaparecieron con una sola palabra de Stalin. Para llenar los puestos vacíos de las unidades destruidas, soldados adicionales reclutados de toda la Unión Soviética completaron el entrenamiento y fueron subidos a trenes y enviados al frente, pero la velocidad de borrar los nombres de las unidades destruidas de la lista fue más rápida que la velocidad de reclutarlas. Aunque más de 1 millón de nuevos soldados fueron reclutados desde la retaguardia, no había suficiente gas para transportarlos al frente. Incluso si se combinara todo el petróleo obtenido de los yacimientos petrolíferos de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, sería menos de la mitad del petróleo producido en el yacimiento de Bakú. Si ese maldito aceite hubiera sido suficiente, las cosas habrían ido un poco mejor. Zhukov suspiró en secreto.
La única ventaja de la prohibición de retirada impuesta por el secretario general fue que, como no podían moverse, se consumía menos combustible. Hay una pequeña desventaja. Solo puedes quedarte quieto y observar cómo tus malditas tropas son rodeadas a cambio de ahorrar algo de combustible. ¿Pero qué puedes hacer? A menos que planees confrontar al secretario, no tendrás más opción que guardar silencio. Los alemanes vendrán seguramente a Kiev. Supongo que sí. Por supuesto, el secretario general nos instará a defender Kiev a toda costa. Por supuesto, Zhukov no ignoraba la importancia de Kiev. También era comprensible que el secretario general gritara para defender Kiev incluso con sangre en el cuello. Pero entonces, ¿qué se hace? En realidad, no hay forma de protegerlo. Zhukov había solicitado constantemente a la Stavka que se retirara y reorganizara las tropas de primera línea para defender Kiev, pero fue rechazado repetidamente. La última solicitud se envió una carta de advertencia. Retirarse significa ceder territorio soviético a los fascistas alemanes, y el enemigo avanzará en la medida en que nuestras tropas se retiren. No puede haber retirada. Solo existe la muerte. Zhukov planeaba enviar sus tropas a través del río Dnieper si el secretario general concedía permiso para la retirada, lo que era poco probable. Como se puede ver en el mapa, el río Dnieper es más ancho que la mayoría de los ríos de Europa y en su punto más ancho mide 22 kilómetros. Si llega el ejército alemán, naturalmente se verá obligado a entrar en zonas donde el río es estrecho y, si construyen líneas de defensa adecuadas en esas zonas, podrán soportar una pérdida de sangre significativa por parte del ejército alemán. Sin embargo, para poner en práctica el plan se necesitaba el permiso del secretario general, y el secretario general, que estaba furioso incluso cuando oyó la afirmación de Zhukov de renunciar con valentía a la zona al oeste del río Dnieper, no lo aceptara de ninguna manera. Por encima de todo, para terminar la guerra de todos modos, Hitler tendría que sentarse en la misma mesa y negociar con Alemania, de modo que no había forma de que Hitler pudiera estar satisfecho con condiciones tan mediocres. ¿No hemos visto ya claramente lo que le ocurrió a Italia cuando hizo lo mismo? Para evitar que Moscú se convierta en un mar de fuego, será necesario separar los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania. En otras palabras, incluso si logran protegerlo reemplazando sus tropas, al final caerá en manos de Alemania. Pero ustedes son tan tercos. ¿El secretario todavía cree que podemos ganar la guerra? ¿Crees que la visión del Ejército Rojo derrotando al ejército fascista y avanzando sobre Berlín podría hacerse realidad? Entonces, ¿dónde cree usted que sería mejor desplegar los ejércitos 13 y 14? La persona que rompió los pensamientos de Zhukov fue Timoshenko. Timoshenko, cuyas arrugas se habían duplicado en un mes, miraba el mapa con los ojos inyectados en sangre. Flechas negras se dirigían lentamente hacia el este. Creo que sería mejor enviar el 13 ejército a Chernóbil y el 14 ejército a Vilazerka. Los fascistas atacarán sin duda desde el norte y el sur. Lo entiendo. No hagas eso. 16 de julio de 1942. Cerca de Kraslava, Urs, eso era algo que nadie esperaba. Todos en la escena, incluso las fiestas. Sergei Vashchenko, soldado del Ejército Rojo, marchaba medio dormido, vestido con su habitual uniforme roto y sucio. El Gazar, que transportaba más del doble del número de soldados heridos, se desplazaba lentamente, a una velocidad no muy diferente de la velocidad de caminata de los soldados. Joder, me muero de hambre. ¿Cuándo me vas a dar de comer? Los soldados, que durante varios días no habían comido ni bebido nada más que agua fangosa, tropezaban como si fueran a ser arrastrados por la más mínima brisa. Incluso el simple hecho de caminar me dejaba sin aliento y mi vista se nublaba. Hace mucho tiempo que deseché todos los objetos pesados y engorrosos, como cascos y máscaras de gas. Todo lo que tenía era una pistola, un cargador y una gorra militar en la cabeza, pero su cuerpo todavía estaba muy débil. ¿Qué? Sergei, que caminaba sin rumbo fijo, tropezó con una piedra y perdió el equilibrio. Justo cuando su nariz estaba a punto de tocar el suelo, un soldado que marchaba junto a Sergei lo agarró por la nuca. Oye, ten cuidado. Ah, gracias, camarada. Sergei, que estuvo a punto de romperse la nariz, inclinó la cabeza a modo de saludo. El soldado era un soldado raso como Sergei, pero a juzgar por las finas arrugas alrededor de sus ojos y la barba incipiente que cubría toda la parte inferior de su rostro, parecía al menos el doble de mayor que Sergei.
Pareces joven, ¿qué edad tienes? Tengo 20 años. ¿Está bien? Tienes exactamente la mitad de mi edad. El soldado, que era mayor que su rango, sonrió. Cuando se reía, sus dientes amarillos se veían a través de su barba negra. Camarada, usted es viejo, pero ¿por qué sigue siendo soldado raso? Bueno, hasta hace 3 meses trabajábamos en una granja colectiva. Le enviaron una orden de alistamiento, así que fue y preguntó si había venido por error y lo alistó de inmediato. El soldado mayor temblaba como si todavía estuviera temblando. El primero y el segundo hijo tienen la misma edad que mis compañeros. El primero repara motores de camiones en Kharkov y el segundo es soldador en Zaporizhia. El tercero todavía está en el vientre de su madre. Bueno. ¿Qué pasa con los camaradas? ¿Qué haces aquí, camarada? Yo era estudiante. Estudiaba para ser maestra y luego me alisté. Bien. Supongo que tu cabeza estaba un poco mareada. No todo el mundo puede ser profesor. Oye, apártate del camino. Es un tanque amigo. Un oficial político que vestía un uniforme militar andrajoso como un soldado hizo una señal. Un T-34 se acercaba por detrás, a unos 100 metros de la línea. Ante las palabras del oficial político, todos los soldados se movieron hacia la izquierda y la derecha. En el momento en que Sergei se apartó del camino, sucedió algo increíble. Un destello blanco salió de la boca del T-34 y alcanzó al Gaza que transportaba a los soldados heridos. Los pedazos de los soldados heridos en el camión estaban esparcidos por todas partes. ¿Qué? ¿Qué es esto? Antes de que los soldados quedaran desconcertados por la inimaginable situación, las balas salieron disparadas de la ametralladora axial y de la ametralladora frontal del T-34. Los soldados, que estaban estupefactos y no tenían ni idea de lo que estaba pasando, cayeron uno tras otro, seguidos de gritos y alaridos. Ese tipo no es nuestro amigo. Es alemán. Sergei, tendido boca abajo en el suelo, notó tardíamente la cruz de hierro dibujada en el cuerpo del T-34 y gritó. La identidad del T-34, que de repente disparó proyectiles y dejó caer una lluvia de balas, eran soldados alemanes. El ejército alemán había capturado y utilizado lo que había sido abandonado por el ejército soviético. Para identificar a los enemigos, se borró la estrella roja y se pintó la cruz de hierro con pintura blanca en la torreta y el casco, pero como estaba oscuro, ningún soldado se dio cuenta a tiempo. Huir. Ah. Aunque no estaba solo, también tenía compañeros. El ejército soviético entró en pánico cuando dos T-34 atacaron la retaguardia de la línea. Ya más de una docena de soldados habían sido aniquilados por el bombardeo de las ametralladoras disparadas por los T-34. El suelo absorbía con avidez la sangre que brotaba de los agujeros en los cuerpos de los soldados caídos. Amigo. Amigo. Sergei se acercó al soldado que lo salvó de caer. El viejo soldado jadeaba y se agarraba la garganta con las manos sucias. Vaya, vaya. Camarada, no puedes hablar. Quédate quieto. Sergei colocó su mano para detener el sangrado de la herida en el cuello del viejo soldado. Pero la herida en su cuello era tan grande que ya había salido mucha sangre. Incluso si lo operaran de inmediato, parecía difícil salvarle la vida. El viejo soldado miró a Sergei y trató de decir algo, pero lo que salió de su boca no fueron palabras sino gotas de sangre. Así murió el viejo soldado, dejando atrás a una esposa embarazada y dos hijos que lo esperaban. Sergei miró tranquilamente a los ojos del veterano muerto, luego levantó la cabeza y miró al enemigo. Los T-34 alemanes perseguían a los soldados que huían y disparaban sus cañones principales y ametralladoras. Sergei sacó 2 granadas antitanque RPG-40 de los bolsillos de un veterano caído y corrió hacia el T-34 mientras lo sostenía. Él no sabía que era un acto peligroso que podría costarle la vida si no tenía cuidado. Pero en ese momento se movía con el corazón, no con la cabeza. Un tipo por granada. Hay 2 granadas bajo el agua, así que explota una a la vez. Los 2 muchachos estaban descuidando la retaguardia mientras cazaban a la infantería que iba al frente. Al llegar a un punto a 30 metros de la sala de máquinas del T-34, Sergei se detuvo, sacó el seguro de una granada y la arrojó al enemigo. A la mierda con esto, fascista. Lanzó la granada y cayó de bruces al suelo. La granada que arrojó aterrizó encima del motor del T-34, exactamente entre el anillo de la torreta y la sala de máquinas.
Una explosión que fue varias veces más fuerte que el sonido de un cañón de tanque golpeó mis oídos. Cuando miré hacia arriba, había un T-34 en llamas que arrojaba humo negro. Cuando el T-34, al notar la muerte de su compañero, comenzó a girar su torreta, Sergei se levantó reflexivamente y lanzó una segunda granada. Esta vez el resultado fue un éxito. Cuando se produjo un incendio en la sala de máquinas, los tripulantes del tanque abrieron la escotilla y salieron. Pero pronto fueron alcanzados por balas que llovieron desde todas las direcciones, convirtiéndose en una colmena y rodando por el suelo. Camarada, es increíble. Destruir 2 tanques sin ayuda de nadie. Un capitán se acercó a Sergei, que estaba mirando el humo que salía del T-34 que había destruido, y le habló. ¿Cómo se llama tu amigo? Este es el soldado Sergei Bashchenko. Sergei Bashchenko. Está bien, lo recordaré. Capítulo 172. 19 de julio de 1942. Borisov soviético. Todos, saluden al presidente. Hola Hitler. Siegel. A los oficiales del grupo central del ejército que levantaron su mano derecha en señal de saludo, respondí levantando mi mano derecha hasta la mitad. Ha pasado un tiempo, mariscal. Escuché que has pasado por mucho. Tales penurias no son nada comparadas con las que sufren los soldados en el frente. Borg meneó la cabeza con una leve sonrisa. Después de intercambiar algunas palabras formales con él, me dirigí a la siguiente persona en la fila. El mariscal Kluge. Señor presidente. Gunther von Kluge. Aunque no es tan conocido como otros personajes famosos como Manstein, Guderian y Rommel, también es un talentoso general que desempeñó muchos papeles activos en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. El cuarto ejército, que él comandaba, hizo una gran contribución durante el ataque a Minsk, bloqueando la ruta de retirada del ejército soviético en el momento adecuado y capturando la ciudad. He oído que los soldados soviéticos orinaban todas las noches gracias a la orden impredecible del mariscal. Espero que en el futuro sigas mojando sus mantas. ¡Guau! Ah, es posible. Junto a Kluge se encuentra el capitán Walter Model, un general maestro que no necesita palabras y al que se le ha llamado el bombero del Führer y el león de la defensa. No hace mucho, FBA robó información clasificada de los soviéticos y se mencionó a un general. ¿Es eso así? Exactamente. ¿Sabes cómo llaman los rusos a un general? No estoy seguro. La modelo se encogió de hombros. Escuché que se llama picadora de carne. El nombre se le dio porque al frente del 9º ejército, comandado por el general, todas las unidades son como carne picada. No es un nombre muy apropiado. Jeje, ese es un apodo honorable. Después de conversar con varios generales destacados, entre ellos Hermann Orr, Georg Hans Reinhard, Adolf Strauss, Gotthard Heinrich y Helmut Weibling, asistí inmediatamente a una sesión informativa organizada por Bock. El próximo objetivo del grupo de ejércitos centrales es Smolensk. Supongo que sí. Si quieres ir a Moscú, tienes que pasar por aquí. Bork explicó el proceso de conquista de Smolensk señalando los símbolos de cada unidad en el mapa con un puntero. El segundo grupo Panzer de Reinhardt avanzó hacia el sur de Smolensk, el tercer grupo Panzer de Orth avanzó hacia el norte de Smolensk, formando un cerco, y el cuarto ejército de Kluge y el 9º ejército de Model avanzaron hacia el interior de la ciudad. Para llegar a Smolensk, primero había que pasar por importantes fortalezas como Vitebsk, Orsa, Siklov y Mogilov, pero según los resultados de los reconocimientos de nuestras tropas, el estado de las tropas soviéticas que defendían esas ciudades no era nada bueno. A medida que se reclutaban unidades subordinadas para defender Smolensk, había un enorme vacío de poder, la moral de los soldados era baja y su armamento era deficiente. En particular, el problema era que la tasa de funcionamiento del equipo era solo del 60% debido a la falta de petróleo. Por ello, Bork explicó que se espera que no haya mayores problemas en la ocupación de esas ciudades. Mariscal Bork, ¿cuánto tiempo cree usted que será necesario para ocupar por completo Smolensk? Si todo va según lo previsto, esperamos poder completar la invasión de Smolensk en un mes. Un mes. Es el período justo. Al ver que todos los generales que asistieron a la sesión informativa, incluidos Kluge, Model y Orr, asintieron y estuvieron de acuerdo con la palabra un mes que dijo Bork, quedó claro que no era una exageración. Después de la sesión informativa, salí del edificio de la sede de Bork y caminé por el centro de Borisov.
Como la batalla acababa de terminar, por toda la ciudad se podían ver con frecuencia agujeros de bala, proyectiles, paredes rotas y hollín negro procedente de los incendios. Aunque se retiraron la mayoría de los cuerpos, quedaron la mayor parte de los escombros, que simplemente fueron colocados en un rincón para no interferir con el tráfico. Este es un KV-3. Un KV-3 con un agujero en la parte delantera de la carrocería fue abandonado en un rincón de la ciudad. Por lo que escuché, se dijo que él fue el que fue alcanzado por nuestro propio Panzer IV. Él fue quien disparó el primer tiro, pero probablemente no apuntó bien y el proyectil falló y fue devuelto al tanque 4. ¡Qué pobres tipos! Además del KV-3, había varios tipos de restos. T-26, BT-7, T-34, KV-2, etc. Entre los restos, los que se consideraron reparables y utilizables se enviaron al depósito de mantenimiento, mientras que los que presentaban daños irreparables se dejaron tal como estaban. Tras pasar un poco más lejos los restos, apareció un claro. En un rincón del solar, unos niños del lugar jugaban con dardos y lo que servían de cartel no eran otros que retratos de Stalin y Lenin. Jajajaja, ¿qué saben estos niños? Estoy disfrutando al máximo de la libertad que me regaló su excelencia el presidente. La modelo a mi lado se rió y dijo: Libertad, libertad. Aprecio que digas eso, pero me pregunto si ellos sienten lo mismo. Más bien, creo que piensan en ellos como villanos que destruyeron la ciudad en la que viven. ¿Qué estás diciendo? Si esos niños hubieran pensado que éramos villanos en lugar de libertadores, ¿estarían jugando así ahora? Aunque muchos residentes perdieron a sus familias o sus hogares durante la batalla, cuando las fuerzas amigas entraron en la ciudad, los residentes llevaron flores y pan. Nos agradeció por liberarnos de la opresión de Stalin. Liberación de la opresión. Eso no se siente mal. Los checos y los polacos se sorprenderían al oír esto, pero, sorprendentemente, para los bielorrusos fuimos sus liberadores. Ayer se celebró en Minsk la ceremonia de creación del gobierno de la República de Belarus. El primer presidente de la República de Belarus se llamaba Radoslaw Astrovsky. Es un amigo que también fue presidente del Consejo Central de Belarus. 5. 0@K2.0 OFM = B/0. L = 0/040, un estado títere creado por Alemania en el mundo real. Hoy es el día en que se ha formado un gobierno formal en Bielorrusia, pero el acuerdo entre Alemania y Bielorrusia ya se había concluido hace mucho tiempo. Alemania reconoce y apoya la independencia de Bielorrusia, y Bielorrusia coopera activamente con el esfuerzo bélico de Alemania. A primera vista, Alemania y Bielorrusia son iguales, y aunque Alemania reconoce la libertad de Bielorrusia y no la vulnera, esto solo se hace de acuerdo con el tratado. Todo el que sabe que Bielorrusia es un estado títere de Alemania. Cuando logró la independencia con el apoyo de Alemania, Bielorrusia no tuvo más opción que hacer lo que Alemania le decía. Aún así, lo que nos hace mejores que la Unión Soviética es que reconocemos a Bielorrusia como un país separado e independiente, y mientras mantengamos una postura pro-alemana, nos saldremos con la nuestra en todo lo que hagamos dentro. A partir de ahora, ya no tendréis que dejaros arrastrar como a un perro por la NKVD por decir una cosa equivocada, y las granjas colectivas han sido desmanteladas, así que creo que ya es suficiente. Además de Bielorrusia, Lituania y Letonia también tuvieron gobiernos en el exilio que regresaron a sus capitales y declararon oficialmente su independencia. Estonia aún no podía declarar su independencia porque su territorio aún estaba en manos del ejército soviético, pero como fuerzas amigas habían entrado en Estonia, pronto seguiría los mismos pasos que los países anteriores. Los hermanos del bosque, partisanos antisoviéticos de los países bálticos que continuaron su lucha armada contra la Unión Soviética, se independizaron como ejércitos lituano y letón, respectivamente. Como nuestra prioridad es el despliegue de tropas en el frente, utilizamos a la policía y a la milicia bielorrusa, formada por ciudadanos locales, como personal auxiliar de nuestras tropas, pero el efecto es mucho mejor de lo esperado. En primer lugar, como soy local, puedo comunicarme con los residentes y conozco la geografía circundante. Mientras Bork hablaba, señaló con el dedo a los agentes de policía bielorrusos que hacían guardia junto a la policía del ejército. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania recibió mucha ayuda de la policía bielorrusa en el proceso de arresto y masacre de judíos bielorrusos.
El hecho de que el personal auxiliar local cooperara activamente con la política nazi sobre el Holocausto no fue algo exclusivo de Bielorrusia, ya que lo mismo ocurrió en Ucrania y los países bálticos. Además de ellos, hay muchos otros civiles que están ayudando a nuestras tropas de muchas maneras. IUI es una abreviatura de Hilfsfreiwillige, que significa colaborador voluntario en alemán, y se refería al personal auxiliar formado por prisioneros de guerra soviéticos o población local. Los nazis, que despreciaban a los eslavos por considerarlos una raza inferior, utilizaron activamente a estos civiles como intérpretes, trabajadores e incluso soldados de combate. Por ejemplo, el sexto ejército alemán desplegado en la batalla de Stalingrado tenía más de 50.000 ibis, lo que representaba el 25% de la fuerza total del sexto ejército. Aunque el número detallado de hibiscus varía según la fuente, se dice que aproximadamente 600.000 ibis sirvieron en el ejército alemán, ya sea voluntaria o involuntariamente, hasta el final de la guerra. También utilicé activamente estos ibis para complementar la mano de obra de Alemania, que estaba perdiendo terreno frente a la Unión Soviética. Como no hubo masacres reales cometidas por los nazis ni trato injusto a los prisioneros, un número significativo de prisioneros de guerra soviéticos se convirtieron en hibiscus. Ehrich informó el otro día que el número total de soldados pesados en la Wehrmacht y las SS se estimaba en 390.000. Aunque han pasado menos de 2 meses desde que comenzó la guerra, 390.000 personas se han convertido al cristianismo, lo que no puede ser más que un dato alentador. Después de todo, si vives una buena vida, todo volverá a ti. 20 de julio de 1942. Castillo de Wewelsburg, Paderborn, Alemania. Por fin el presidente se ha dado cuenta. El ejército que guiará el futuro de Alemania no es la antigua Wehrmacht, sino la gente talentosa de las SS. Himmler estaba de muy buen humor últimamente. Era inevitable que uno de sus deseos largamente acariciados finalmente se hiciera realidad. Desde 1932, cuando Hitler llegó al poder, Himmler trabajó intensamente para ampliar la influencia de las SS. Su objetivo final no era simplemente tomar el poder, sino hacer de las SS, de las que era líder, un grupo irreemplazable e indispensable en Alemania. Del mismo modo que puso a la policía bajo las SS, Himmler quería fusionar la Wehrmacht con las SS y convertir a las SS en un ejército del pueblo alemán, o ejército nacional. Sin embargo, el ambicioso plan de Himmler tropezó con dificultades desde el principio. Naturalmente, la Wehrmacht no se quedó de brazos cruzados mirando cómo las SS desarraigadas tomaban el control de su fuente de alimento y hacían todo lo posible para frustrar los planes de Himmler de expandir las SS. Hitler tampoco tenía intención de convertir a las SS en un monstruo a la altura de las SA y causar fricciones innecesarias con la Wehrmacht. Después de eliminar todas las facciones antinazis dentro de la Wehrmacht durante la segunda noche de los cuchillos largos, Hitler aumentó el tamaño de las SS, pero solo dentro del rango aceptable para la Wehrmacht. Sin embargo, cuando estalló la guerra, la posición de las SS cambió. Comenzando en Polonia, las divisiones Waffen-SS en Francia, Italia, Yugoslavia y Rusia tuvieron mejor desempeño que cualquier otra división del ejército y recibieron el apoyo entusiasta del pueblo alemán. No solo el Führer, sino incluso los generales de la Wehrmacht, que tenían una relación tensa con las SS, no podían dejar de admirar el desempeño de las Waffen-SS en el campo de batalla. Himmler no perdió la oportunidad y envió un mensaje al Führer. Cuanto más dure la guerra, más divisiones y unidades de élite con excelentes habilidades de combate se necesitarán. ¿Acaso el presidente no vio también eso? La imagen de las divisiones de élite de las SS masacrando sin piedad a los invasores bolcheviques. Hitler, influenciado por la persuasión de Himmler, aunque era más una súplica que una súplica, finalmente permitió a Himmler aumentar considerablemente el tamaño de las Waffen-SS como deseaba. Aunque Brauchitsch, del ejército, expresó su oposición, fue posible pasar con seguridad gracias a la inclusión de personal como Göring, Keitel, Reichenau, Leder y Guderian, excluyendo a Brauchitsch. Durante el proceso de reclutamiento, hubo un costo considerable involucrado en brindar entretenimiento y pequeños regalos, pero como obtuve lo que quería, no fue un negocio deficitario. Esto le dio a Himmler el derecho de organizar hasta 20 divisiones de las Waffen-SS. Para complementar el número de personal debido al aumento de tamaño, no hubo más remedio que reducir los estándares de alistamiento de las SS, que se habían mantenido estrictamente hasta ahora, pero fue bueno.
Dado que la SS pretende de todos modos ser un ejército nacional, ¿no sería una buena propaganda que estuviera abierto a todos los ciudadanos alemanes? Pero no debemos conformarnos con esto. Hasta que la guerra termine, no debemos ser complacientes y perseguir el desarrollo sin fin. Solo entonces las SS podrán renacer como un verdadero ejército del pueblo alemán. Todos, pensad en ello. Futuros guerreros arios con uniformes de las SS, vigilando las fronteras, defendiendo el territorio alemán, a las mujeres y a los niños de los enemigos de Alemania. Y la imagen de los descendientes arios rindiendo homenaje a nuestros templos. Qué hermoso y noble futuro es este. A diferencia de Himmler, que se lanzó en una diatriba llena de entusiasmo, los generales de alto rango de las SS que asistieron a la reunión no parecían interesados en el glorioso futuro de los arios que defendía Himmler. Dietrich bostezó abiertamente, Eike se quedó dormido y Auser se hurgó la oreja con el dedo meñique. Volé a toda prisa desde el frente porque era una reunión muy importante y nunca pensé que terminaría escuchando una pseudoconferencia como esta. Entre las SS, solo Ingvar, Daluge, Berger y Bondenbach escucharon atentamente el largo discurso de Himmler, mientras el resto esperaba desesperadamente que esa aburrida reunión terminara rápidamente. Incluso Heydrich, el actual segundo al mando de las SS. Con esto terminamos la reunión de hoy. Heil Hitler. Hola Hitler. Finalmente, la reunión, que parecía una tortura, llegó a su fin. Heydrich, liberado del pseudo-discurso, se puso de pie con expresión de alivio en el rostro. Heydrich, quédate un momento. Tengo algo que discutir por separado. Lo entiendo, excelencia líder imperial de las SS. Mierda. Heydrich maldijo por dentro. Creí que finalmente nos habían liberado. La puerta de la sala de conferencias con el sello Siegel, el símbolo de las SS, se cerró herméticamente, dejando a Himmler y Heydrich solos en la gran sala de conferencias. Heydrich odiaba este lugar más que el campo de batalla lleno de sangre y olor a pólvora. Vomité cada vez que vi todas las runas talladas en el techo, las paredes y el suelo, así como el emblema único de las SS, Schwarze Sonne, Sol Negro, que el propio Himmler diseñó. Un hombre que tiene edad suficiente para ser viejo, y es el líder de la noble SS, está haciendo algo oculto. ¿Qué tipo de cosas extrañas están pasando? Si los enemigos de Alemania supieran esto, la imagen de las SS quedaría degradada de ser un poderoso ejército de élite a un grupo de fanáticos ocultistas que disfrutan jugando a ser soldados. Es una pena porque el poder de inteligencia de Gran Bretaña y la Unión Soviética no es tan grande. He oído hablar de las actividades recientes de la SD. Muy buenas. Su ayuda fue muy importante para elevar el estatus de la SS. Gracias. Estoy pensando en enviar SD a Oriente Medio y a la India después de que termine la guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es para encontrar reliquias de los antiguos arios. Tengo ganas de enviar un grupo de exploración ahora mismo, pero ganar la guerra es la prioridad en este momento, así que no tengo más opción que esperar pacientemente. Sigo ocupado con la formación de una nueva división de las Waffen-SS y el desarrollo de nuevas armas. No, entonces ¿por qué molestarse en usar SD? Por supuesto, con las excelentes capacidades de información de la SD, no se obtendrían buenos resultados en la investigación y la recolección de reliquias. Incluso si ganamos la guerra, no se puede decir que el futuro de Alemania sea brillante mientras la gente no tenga un conocimiento adecuado de la historia de los arios. ¿Quieren dejar que nuestros descendientes vivan sin conocer la gloriosa historia de nuestros antiguos antepasados? No hay futuro para un pueblo que olvida la historia. Necesitamos conocer nuestra historia. Luego obligaron a Heydrich a escuchar la conferencia de Himmler sobre la historia aria durante 10 minutos. Himmler, que finalmente recibió la confirmación de Heydrich, quedó satisfecho y lo despidió. Heydrich, que estaba de buen humor, bajó las escaleras con pies fuertes. Ese idiota incompetente es el líder del SS Empire. Qué deplorable es esto. Supongo que tendré que hacer algo rápidamente, antes de que las SS queden reducidas para siempre a un grupo de soldados fanáticos del ocultismo. Capítulo 173. 22 de julio de 1942. Sitio de pruebas de Kummersdorf, Alemania. Cuando regresé a Alemania después de inspeccionar el frente oriental, me esperaba un emocionado Guderian. ¿Cómo se siente, señor presidente? A diferencia de los investigadores de la oficina de armas, cuyos rostros estaban algo rígidos debido a la tensión, Guderian esperaba mi evaluación con una expresión triunfante en su rostro.
Y mi respuesta es: pasé. Mi puntuación para el nuevo tanque pesado Tiger II y el Panzerwaffe Panther fue 100 sobre 100. En todos los aspectos, incluidas maniobras, disparos, etc., ambos tanques mostraron un rendimiento suficiente para recibir una calificación aprobatoria. Un tanque pesado con mayor blindaje y mayor potencia de fuego que el Tiger. ¿No es el mejor? Sí, señor presidente. Ya estoy deseando verlos en acción, jajaja. Como los 5 candidatos, Keitel, Brauchitsch, Reichenau, Totiespeer, pasaron la prueba, finalmente se aprobó la producción en masa del Tiger II y el Jagd Panther. Sin embargo, aunque el Jagd Panther fue fabricado según el diseño, no era el Tiger II. A medida que aumentó el blindaje, el peso aumentó a 59 toneladas, y como se retrasó el desarrollo del cañón de 105 milímetros, se instaló un cañón de 88 milímetros calibre 71 como medida temporal. El verdadero Tiger II también estaba equipado con el mismo cañón principal, y como en 1942 no había ningún tanque que pudiera defender el cañón principal desde el frente, no fue un problema. El objetivo del desarrollo de ambos vehículos era romper la línea Stalin, pero esta ya se había convertido en un desperdicio incluso antes de que se completara el desarrollo. Aunque pensé que me estaba emocionando sin motivo, no se puede decir que fue un esfuerzo en vano porque los Panther y Tiger por sí solos no eran suficientes para lidiar con los tanques pesados que la Unión Soviética, los Estados Unidos y el Reino Unido desarrollarían en el futuro. Dado que también apareció el Königstigger, ¿qué tal si dejamos de producir el Tigre? No, señor presidente. Guderian rechazó rotundamente mi propuesta de descontinuar el Tigre y reemplazar toda la línea de producción con el Tigre II. La razón es que el Tiger, que es 11 toneladas más ligero que el Tiger II, que tiene muchas dificultades en su funcionamiento debido a su peso de cerca de 59 toneladas, es más fácil de manejar que el Tiger II, y la situación de guerra no es tan urgente como para que la línea de producción del Tiger deba ser reemplazada por el Tiger II de inmediato. Así fue. Guderian argumentó que sería correcto terminar la producción del Tigre una vez que se estabilizara la producción del Tigre II, pero aún era demasiado pronto y Lutz, Todt y Speer también apoyaron activamente la opinión de Guderian. Finalmente, se decidió que la producción del Tigre continuaría al menos hasta finales de 1943. A medida que se desarrollaba el Tiger II como el siguiente tanque pesado que sucedería al Tiger, también comenzó el desarrollo del 5 Tank Type Panther II, el siguiente tanque mediano que reemplazaría al Panther. Se decidió que el Panther II sería una versión del Panther existente con blindaje reforzado de 100 milímetros en el frente y 60 milímetros en los lados, y estaría equipado con el mismo cañón de tanque KWK-43 que el montado en el Tiger II y el Jagd Panther. Además de los prototipos del Tiger II y el Jagd Panther, en el sitio de pruebas de Kummersdorf también había tanques Valentine de fabricación británica y tanques M3 Stuart, M3 Lee y M4 Sherman de fabricación estadounidense. En el sitio de pruebas de Kummersdorf se almacenaron docenas de tanques, que habían sido cargados en un buque de carga británico recientemente capturado por nuestras fuerzas. Las pruebas de rendimiento de estos tanques también se llevaron a cabo en conjunto con las pruebas del Tiger II y el Jagd Panther. El Valentine y el M3 Stuart fueron bien recibidos por su grueso blindaje y potencia de fuego decente para un tanque ligero, pero el M3 Lee fue evaluado como ni bueno ni malo debido a su ambiguo rendimiento. La altura total era tan alta que era fácil de ver, y debido a que estaba remachado en lugar de fundido, su poder de defensa era bajo, y el cañón principal de 75 milímetros montado en el casco tenía un punto ciego limitado, por lo que para lidiar con los enemigos en el costado, se debía usar el cañón de 37 milímetros de la torreta o se debía girar el casco uno por uno. Las dos ametralladoras montadas en la parte inferior de la carrocería para el conductor eran motivo de risa. De todos modos, el conductor estaría ocupado controlándolo, así que ¿por qué pusieron esto? Incluso la ametralladora está fija y recta y solo puede disparar hacia adelante. Fue realmente la culminación de la ignorancia y el desperdicio. El M4 Sherman recibió críticas mucho mejores que los 3 anteriores. Su capacidad de conducción fuera de campo, su buena movilidad y su espacioso espacio interior, que eran superiores a los del Panzer IV, fueron bien recibidos por los investigadores del Ordnance Bureau, los vehículos blindados de transporte de personal y los oficiales.
Al igual que el M3 Lee, sus defectos eran que era difícil de camuflar y que tenía una gran altura total y una gran presión sobre el suelo que podía provocar que volcara, pero incluso teniendo esto en cuenta, todos coincidieron en que el rendimiento del Sherman estaba a la altura del cuarto Panzer. El Sherman tenía mejor defensa, pero el Panzer IV era superior en potencia de fuego y alcance. Para decirlo sin rodeos, quien dispara y golpea primero, gana. Aún así, me siento aliviado de que no sea tan bueno como Panther. Mientras no ataquemos los flancos, no habrá forma de que este lado sea atacado. El número 4 tiene la ventaja en cuanto a penetración y alcance del cañón principal, por lo que es suficiente. Es correcto, pero no se confíen. Donar cientos de tanques con un rendimiento equivalente al cuarto Panzer a los aliados significa que hay una sobreabundancia de ellos incluso después de que sus propios militares los utilicen. No importa cuán excelente sea el rendimiento de los Panther y Tiger, no hay negocio cuando se trata de volumen. No se habrán olvidado ya por qué Alemania perdió la guerra ayer, ¿verdad? Como si se tratara de una advertencia realista, una expresión de nerviosismo se dibujó en los rostros de los generales. Estaba claro que recordaba el enorme suministro de Estados Unidos, que fue la razón decisiva por la que la Primera Guerra Mundial terminó con victoria para los aliados. La cantidad de carne distribuida a una división militar estadounidense fue mayor que la cantidad total de carne y patatas distribuida a todo el ejército alemán. Cuando el ejército alemán sufrió hambruna, los soldados estadounidenses hicieron algo loco y empapelaron el fondo de las trincheras con latas para evitar que sus botas se mojaran con agua fangosa. No importaba cuán elitistas fueran los soldados alemanes y cuáles fueran las mejores armas de fabricación alemana del mundo, los generales sabían sin decir nada que tendrían dificultades para lidiar con una cantidad abrumadora que excedía con creces el sentido común. ¿Qué? Dicho esto, Alemania no era el único país en desventaja. De hecho, en comparación con la historia, hubo muchos puntos en los que Alemania estaba por delante de Estados Unidos. Los modelos Tiger y Panther, que entraron en servicio recién a finales de 1942 y mediados de 1943, ya en 1942 estaban en servicio en el frente en gran número, e incluso desarrollamos el Tiger II, que apareció recién en 1944. Estados Unidos necesitará al menos 2 años más para poner en servicio el M26 Pershing, que tiene un rendimiento que supera al Panther y al Tiger, y la Unión Soviética también necesitará al menos 1 año para lanzar el IS-2. El T-34-85, que se sabe que está actualmente en desarrollo, solo es mejor que el T-34-76, pero todavía está un paso por debajo del Panther y el Tiger. Podemos garantizar que no seremos rechazados unilateralmente incluso si mañana estalla una guerra con Gran Bretaña y los EU. Ya que somos superiores al Reino Unido, los EU. Y la Unión Soviética no solo en términos de tanques sino también en rendimiento de aviones de combate. El problema es la Marina. Aunque esta también ha fortalecido su poder en comparación con su historia original, no ha cambiado en el sentido de que se encuentra rezagada respecto de las marinas de guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña. Afortunadamente, no hubo tiempo para preocuparse por eso ahora debido a la revelación del espionaje. ¿Sería bueno que la situación actual se mantuviera así hasta el final de la guerra? Señor presidente, tenga la seguridad. Keitel dijo con una sonrisa alegre, como para dejar de lado sus preocupaciones. A menos que tanto Churchill como Roosevelt estén completamente locos, se volverían locos y declararían la guerra a Alemania mientras todo el país está alborotado por el tema del espionaje. Mientras sean políticos, se quedarán sentados allí como ratas muertas durante un tiempo. Si hago algo sin motivo, el pueblo me echará de mi puesto actual. Reichenau, al igual que Keitel, creía firmemente que Churchill y Roosevelt no podrían participar en la guerra incluso si quisieran debido a la opinión pública. Sí, como decían, ambos decidían atacar a Alemania sin una razón válida, existía una gran probabilidad de que fueran destituidos. La Casa Blanca y el número 10 de Downing Street podrían incendiarse antes de que lo destituyan. A diferencia de países totalitarios como Alemania y la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido son países estrictamente democráticos. Pero, parece que mis enemigos están preocupados por mi actuación, como dijeron. Supongo que puedo vivir un poco más cómodamente. Vamos a comer algo. 23 de julio de 1942 Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido. No fue así. Emma Glynn pensó.
Lo que él quería no era esto. El IRA, que aspira a la independencia de Irlanda del Norte, no consideró una alianza con Alemania ni siquiera después de que su enemigo, Gran Bretaña, le declarara la guerra. Esto se debe a que Gran Bretaña firmó el Tratado de Paz y se retiró de la guerra incluso antes de que comenzaran las discusiones dentro del IRA sobre unir fuerzas con Alemania o utilizar el IRA en Alemania. Sin embargo, cuando Halifax dimitió y Churchill, el inmortal barco del Imperio Británico, llegó al poder, Gran Bretaña y Alemania volvieron a encontrarse en una relación incómoda. El incidente de contrabando de armas del IRA, que ocurrió por casualidad después de que Churchill llegara al poder, promovió una alianza secreta entre el Tercer Reich y el IRA, que se trataban mutuamente como pollos y vacas. Si queremos acabar con esos malditos británicos, tendremos que pedir prestado el poder de Alemania. Si estalla una guerra con Inglaterra, necesitamos gente que les patee el trasero por nosotros. El IRA se vengó de Gran Bretaña, que lo había utilizado como escudo en su propio drama, y para la liberación de Irlanda del Norte. Alemania se prepara para la guerra con Gran Bretaña. Los dos unieron sus fuerzas frente a un enemigo común llamado Gran Bretaña. Alemania proporcionó armas y fondos para armar al IRA y envió instructores para entrenar a sus miembros. En el momento en que estalló la guerra anglo-alemana, planearon blandir las espadas que habían afilado durante mucho tiempo a su antojo y abrir sin piedad los vientres de los cerdos británicos que los habían discriminado y oprimido. Sin embargo, las cosas se están poniendo raras. ¿Qué nos pasa ahora? ¿Cómo puedo hacerlo? Es una espera indefinida. ¿Atmósfera? ¿Estás bromeando? Cuando se reveló el incidente de los 5 de Cambridge, la opinión pública en Gran Bretaña quedó extremadamente confusa. La opinión pública, dividida entre los que decían que había que luchar inmediatamente contra Alemania y los que no, gritaban al unísono y con una sola voz: «Derrotemos a los comunistas». Churchill, que enviaba suministros a la Unión Soviética con el pretexto de ayudar a China, se sintió avergonzado. Circulaban rumores entre el público de que la razón por la que el gabinete de Churchill quería ir a la guerra contra Alemania era para ayudar a la Unión Soviética y, finalmente, algunos incluso dijeron que Churchill era un comunista que actuaba bajo las órdenes de Stalin. El rumor de que era comunista enfurecía a Churchill, que era anticomunista e imperialista hasta la médula. Sin embargo, si decía la verdad, se convertiría en un problema y no tenía más opción que permanecer en silencio por el momento, ya que nunca había soñado que un espía soviético se hubiera infiltrado profundamente en el corazón de Inglaterra. Si continuaba insistiendo en unirse a la guerra cuando la opinión pública era extremadamente negativa como ahora, podría ser atrapado por el pueblo y arrastrado por las calles como un perro. Por muy importante que fuera derrotar a Alemania y utilizar las pelotas de Hitler como diana, no era más importante que el puesto inmediato de canciller. A medida que la opinión pública sobre la guerra en el Reino Unido iba decayendo, el IRA se convirtió en un saco de cebada. A medida que la amenaza de guerra con Gran Bretaña disminuía, Alemania instó al IRA, al que financiaba, a no causar fricciones innecesarias con Gran Bretaña. El IRA, naturalmente, no estaba satisfecho con las instrucciones de Alemania, pero no se atrevía a rechazarlas porque el dinero que recibía de Berlín le permitía alimentar y dormir a sus sangrientos miembros y darles pistolas en sus manos. Sin embargo, en cualquier organización es inevitable que haya una o dos personas que no estén satisfechas con las órdenes del grupo. Emma Glynn fue una de las principales descontentas. De niña, sus padres fueron golpeados y ella misma fue registrada desnuda por quejarse de un control aleatorio por parte del ejército británico. Emma se unió al IRA con la convicción de que así evitaría que a sus hijos les sucedieran tragedias como la suya. Tuvo éxito en varias pequeñas operaciones aprovechando el hecho de que las mujeres pillaban desprevenido al enemigo. El número de británicos que ha matado o causado la muerte hasta ahora es de al menos 10. Como activista muy conocida entre los miembros del IRA, no le gustó la respuesta de la dirección al telegrama enviado desde Berlín. Nos unimos a los alemanes, no solo como ellos. Así es. Los irlandeses deben seguir su propio camino. ¿Qué sabes de las órdenes de los alemanes? Ella estableció su propia estrategia con compañeros que pensaban igual. Un acto que servirá como llamada de atención a los nazis perezosos y arrogantes y a los dirigentes que olvidaron sus deberes por el gusto del dinero que les dan, y para infundir esperanza en los compatriotas que sufren la opresión británica y el miedo en los británicos. La misión avanzó con paso firme.
Robaron bombas para usarlas en la rebelión, obtuvieron información y mapas de un británico a quien sobornaron y dijeron a los líderes que se trataba de espionaje rutinario. Ahora solo nos queda llegar el día del servicio conmemorativo. Manos arriba. Si te mueves, disparo. Emma y sus colegas, que se dirigían al lugar de encuentro para un encuentro final con el británico al que habían sobornado, estaban rodeados por docenas de soldados británicos. Nunca imaginé que el policía corrupto que pensé que había sobornado era en realidad un agente del MI5 que ocultaba su identidad. ¿Qué debo hacer ahora? En el momento en que vio el cañón de la pistola, su cabello se volvió blanco y no pudo pensar en nada. He matado a gente muchas veces, pero esta fue la primera vez que le apuntaron a alguien con un arma. ¿Pero es el resultado de un largo entrenamiento? En el momento en que vio la boca del arma, su mano reflexivamente fue hacia el revólver que tenía en su cintura. En el momento en que mi mano agarró el mango del revólver, saltaron chispas del cañón. No fue esto. Nunca quise hacer esto. 26 de julio de 1942, 10 Downing Street, Londres, Inglaterra. Sí, esta es la voluntad de Dios. Churchill no ha estado de muy buen humor últimamente. Si usted, un leal que voluntariamente vendería su alma al diablo por la gloria del Imperio Británico, es insultado y ofendido con arrogancia llamándolo comunista pretendiendo ser un patriota o un lacayo de Stalin, entonces usted es simplemente un loco. Sin embargo, la opinión pública antisoviética y anticomunista era tan sorprendente que incluso él, un anticomunista, Churchill, no tuvo más remedio que permanecer en silencio a pesar de todos los insultos. Si haces todo lo posible para evitar la situación, es obvio que terminarás recibiendo todos los insultos y epítetos aún más deshonrosos. Se sintió desconsolado al ver al ejército alemán marchar hacia Moscú. No es asunto mío si esos malditos comunistas se arruinan o no. Más bien, es un placer ver a Stalin bailando en la horca. Pero ahora no. Al menos mientras Hitler esté vivo y respire, la Unión Soviética no puede ser destruida. Malditos comunistas, pero la Unión Soviética era el único país de Europa, aparte de Gran Bretaña, que podía reprimir a Alemania. La caída de la Unión Soviética significó que el vasto continente ruso pronto caería en manos alemanas, lo que implicaba que no quedaría ningún país en Europa para ayudar a Gran Bretaña y mantener a Alemania bajo control. Sería mejor tener un vecino que pretendiera ser un caballero por fuera, pero detrás de escena, un asesino en serie cuyo hobby es matar gente. Esta era la teoría de Churchill. Por eso no pudo renunciar a su deseo de participar en la guerra incluso cuando estalló el incidente de Cambridge y llamó al embajador soviético y le dio una bofetada en la cara. El entrenamiento de los soldados continuó bajo el pretexto de prepararse para la invasión alemana. Aunque la operación de desembarco no era adecuada para defender la patria de una invasión alemana, los soldados se dedicaron al entrenamiento todos los días. Mientras esperamos que algún día ocurra la guerra con Alemania. Pero por casualidad, se presentó una oportunidad. Las tropas británicas matan a miembros del IRA que planeaban un atentado en Belfast. Las bombas y armas que planeaban utilizar con fines terroristas eran todas de fabricación alemana. Lo que esto significaba era tan fácil y claro que hasta un niño de 6 años podría adivinarlo. Atentado de Irak que terminó en fracaso. ¿Alemania está detrás del terrorismo? ¿Hitler sueña con conquistar Inglaterra? El hecho de que los miembros del IRA que estaban planeando el atentado fueron asesinados, y que las bombas y armas que planeaban utilizar eran de fabricación alemana, fue publicado y leído en todos los periódicos publicados por todos los medios de comunicación de Gran Bretaña. La opinión pública cambió nuevamente. Démosle un ejemplo a los alemanes. Tienes que patearle las pelotas a Hitler. Maldito bastardo. Espera. ¿No es extraño que haya ocurrido algo de repente? Quizás sea obra del propio gobierno. ¿Qué? ¿Bastardo? ¿De qué lado te pones ahora? ¿Eres un espía nazi? Traidor. Muere. Los británicos que habían estado insultando a la Unión Soviética comenzaron a insultar a los nazis nuevamente, y los carteles de los manifestantes que condenaban a la Unión Soviética fueron cambiados por carteles que condenaban a Alemania. Fue realmente el mejor momento para Churchill, que soñaba con la guerra con Alemania. Hitler, probablemente no esperabas esto. Hasta ahora os habéis reído mucho, ahora nos toca a nosotros reír. Capítulo 174. Jaja, no, señor presidente.
Por favor, cálmate, tranquilo. ¿Pareces tranquilo ahora? El hexagrama casi se me escapa de la boca, pero me contuve. No solo puedes enojarte con alguien que es estricto sin razón, sino que nada cambiará en primer lugar. Toda esta situación es simplemente ridícula. Escritor de la Tierra, ¿eres tú de nuevo? El segundo ejército más grande del mundo lucha contra el 22 ejército más grande del mundo y el continente está siendo saqueado, por lo que sacan reliquias de hace 60 años y el jefe de una compañía mercenaria, un ex-chef, da un golpe de estado y avanza directamente hacia la capital con un pase libre. ¿Qué más van a hacer ahora? El incidente de los 5 de Cambridge apenas logró cambiar la opinión pública, pero la opinión pública en el Reino Unido cambió nuevamente con el intento de ataque terrorista del IRA en Irlanda del Norte. Churchill consideró que era el momento adecuado para trabajar intensamente en la propaganda antialemana y se emitieron órdenes de arresto contra miembros de alto rango del partido Guth, incluido Mosley, con el argumento de que existía el riesgo de que conspiraran con Alemania. Los periódicos publicaron caricaturas que me mostraban sacando armas y dinero de los bolsillos del IRA, y los británicos protestaban frente a la embajada alemana todos los días. Incluso si lo hago, ¿no es esto realmente demasiado? No sé cómo, justo cuando todo parece ir bien, algo más sucede sin previo aviso. Joder. ¿Esto siquiera tiene sentido? ¿No sería mejor al menos expresar arrepentimiento? ¿Estás en tu sano juicio al decir eso? Si lo hacemos, sería como admitir que el incidente fue culpa nuestra. Le pedí a Weizsäcker que volviera a expresar su arrepentimiento para calmar aunque sea un poco la ira del pueblo británico. ¿Todavía no saben qué clase de persona es Churchill? Si hacemos lo que dice el viceministro, aumentará el nivel de sus ataques contra nosotros, diciendo que es un tonto. Los británicos estarán de acuerdo con lo que dice. Lo siento, señor presidente. Mis pensamientos fueron breves. Weizsäcker dio un paso atrás, sudando profusamente. Ribbentrop, que lo miraba con ojos de desaprobación, habló. Si te vas de aquí, ¿no terminarás rascándote como una llaga? ¿No sería mejor esperar a que la situación se calme? Ribbentrop argumentó que sería mejor permanecer en silencio, ya que la situación podría escalar si abría la boca. El tiempo y el olvido lo solucionarán todo, así que si uno se calla, el público pronto se olvidará de la existencia del incidente. Ese era el argumento de Ribbentrop. Pero negué con la cabeza. Eso tiene sentido, pero si nos quedamos callados, Churchill incitará al público a creer que somos los culpables y que nos quedamos callados. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ahora, tengo que cogerlo. Debo hacerlo. Por favor, anuncie que este asunto no tiene nada que ver con nosotros. También dijo que está dispuesto a investigar el caso conjuntamente con el Reino Unido si es necesario. No hay manera de que Churchill acepte nuestra oferta, ¿verdad? Por supuesto. Pero lo que importa es cómo nos ven los británicos. Si lo negamos activamente, al menos la opinión pública estará confusa sobre quién es el verdadero culpable del incidente. Egrich. Debes movilizar a todos los agentes en Inglaterra para llevar a cabo la operación. Debemos utilizar todos los medios posibles para llevar a la opinión pública británica al menos cerca de la neutralidad. Lo entiendo, señor presidente. Cuando aún quedaba un poco de oposición dentro del Reino Unido, teníamos que intervenir activamente y sacudirlos. El público, que no tiene forma de saber qué es verdad, quedará confundido por las afirmaciones contradictorias de ambos lados, y si continúan así, la opinión pública en el Reino Unido podría volver al lado antibélico. Goebbels apareció en una emisión de radio de Berlín y pronunció un discurso titulado Un mensaje al pueblo británico. El incidente no tiene nada que ver con Alemania, y a Alemania no le interesan los problemas internos de Gran Bretaña. Solo los belicistas que quieren la guerra con Alemania andan por ahí difundiendo la noticia del incidente, dejando de lado la verdad e incitando a la gente a una guerra inmediata. Yo lo estoy haciendo. La propaganda de Goebbels en realidad tuvo un efecto breve. Como el momento era exquisito, entre los grupos proalemanes y pacifistas de Gran Bretaña surgieron sospechas de que se trataba de una obra inventada por el gobierno, y Goebbels pensó que era el momento adecuado y recurrió a la propaganda. Os lo repito una y otra vez. Churchill es un mentiroso nato. Ya ha asesinado a vuestros preciosos hijos, hermanos, amigos y maridos en Galípoli, y ha arrebatado la libertad a los pacíficos noruegos, suecos y daneses. Por favor, no escuchen a ese viejo belicista.
Debemos unirnos todos para proteger la paz y el orden en Europa de la invasión bolchevique. Pero, como hombre que sirvió como primer ministro 2 veces en la historia, Churchill no era un oponente fácil. Queridos ciudadanos, los nazis llevan mucho tiempo carcomiendo Europa con mentiras y amenazas. Hitler dijo que garantizaría la seguridad de Checoslovaquia si ésta cedía los Sudetes. Sin embargo, cuando Checoslovaquia cedió los Sudetes, Hitler cambió de opinión y se anexionó la República Checa. Hitler solo dice que quiere la paz, pero nunca ha cumplido sus promesas. Hitler ya había roto el tratado que había firmado con nosotros y estaba proporcionando fondos y armas a terroristas que soñaban con la aniquilación del pueblo británico. Hitler y los nazis tienen un único objetivo: poner el mundo bajo sus pies. Ese es su objetivo. Si seguimos observando la expansión de Hitler y los nazis de esta manera, los nazis se volverán tan grandes que ni siquiera el Imperio Británico podrá hacer nada al respecto y nos obligarán a tomar una decisión desesperada: rendirnos o luchar y morir. Los nazis, que han llegado a devorar al Imperio Británico, intentarán dominar el mundo entero y, para entonces, no quedará ningún país que pueda detenerlos. ¿Sabe cómo trataron los nazis a los checos y polacos bajo el régimen nazi? ¿Quiere que sus hijos vivan como esclavos nazis como los checos y los polacos o que crezcan como personas libres y ciudadanos orgullosos del Imperio Británico? Goebbels hizo todo lo posible por agitar a la población, pero, por desgracia, ni siquiera Goebbels, el genio de la agitación, pudo superar la barrera de la nacionalidad. El pueblo británico, en general, confió un poco más en las palabras de Churchill, un compatriota suyo. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Goebbels, la opinión pública antibélica en Gran Bretaña no retrocedió más de lo que está ahora, pero la situación en la que la mayoría del pueblo británico ya apoyaba al gobierno no cambió. Por fin, señor presidente. El Reino Unido ha ordenado la retirada de su embajador. Las olas se acercaban lentamente. 28 de julio de 1942, Palacio del Kremlin de Moscú. Las relaciones entre los británicos y los soviéticos, que se habían tensado debido al incidente de los 5 de Cambridge, dieron un giro brusco debido al intento de ataque terrorista del IRA que ocurrió en Belfast. La mirada de los británicos hacia la Unión Soviética permaneció fría, pero afortunadamente la mayor parte de la atención se centró en Alemania y solo unos pocos activistas pacifistas plantearon preguntas sobre el incidente. En cuanto llegó el agua, Churchill remó con fuerza y aceleró sus preparativos para la guerra. Los errores cometidos por los extremistas del IRA cambiaron irónicamente el destino de la Unión Soviética, que no tenía nada que ver con ellos. Si Gran Bretaña entra en la guerra y forma un segundo frente en algún lugar de Europa Occidental, el avance del ejército alemán se detendrá naturalmente y mientras tanto se reforzarán las defensas. Después, si hubiera una tregua con Alemania en un nivel apropiado, o si Gran Bretaña avanzara bien y hiciera retroceder a Alemania, la Unión Soviética también reorganizaría sus fuerzas y lanzaría una contraofensiva para recuperar los territorios perdidos. Aunque fue una estrategia muy pobre en comparación con el objetivo inicial de expulsar a Alemania de Europa del Este, tomar el control de Polonia, Hungría, la península de los Balcanes y Finlandia y avanzar hacia el Mediterráneo, la prioridad inmediata fue minimizar el daño a la Unión Soviética. ¿Hasta dónde avanzó el ejército alemán? Estamos a 50 kilómetros de Kiev y Tallin ha sido atacada. Si las cosas siguen así, incluso Smolensk estará en peligro. Cada vez que Stalin miraba el mapa, reprimió un suspiro que amenazaba con salir de su boca. Incluso las tropas del frente norte de Vasilevsky, en las que confiaba, habían dejado de avanzar hacía tiempo debido a la falta de suministros y a la fuerte resistencia del enemigo. Timoshenko sugirió a Stalin que el avance del frente norte no tenía sentido, por lo que debían retirar sus tropas ahora y prepararse para defender Leningrado, pero Stalin se negó. Suena bien, pero ¿no es esto una preparación para la defensa de la ciudad? En realidad, ¿es una solicitud de permiso para retirarse? Si luchas a muerte en tu posición actual, el enemigo no podrá avanzar y no tendrá que retroceder. Por lo tanto, la retirada es absolutamente imposible. Sin embargo, el propio Stalin parecía preocupado por dejar Leningrado en paz y ordenó preparativos para la defensa, pero la construcción de una línea de defensa fue lenta. Tenemos escasez de petróleo y todas nuestras tropas están en el frente, entonces, ¿qué podemos hacer? En lugar de los soldados varados en el frente, civiles, personas de mediana edad, mujeres y niños cavaron la tierra con palas, hicieron trincheras y enterraron minas terrestres.
Trabajaron día y noche, pero el ritmo era lento, y con la incorporación de los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Alemana, el ya lento ritmo de construcción se hizo aún más lento. Sin embargo, el informe que Stalin recibió en Moscú estaba lleno de pretensiones de que la construcción de la línea de defensa avanzaba sin problemas. Era obvio que incluso si se quejaban de las dificultades de la construcción, solo recibirían reprimendas de que se debía a una falta de voluntad y esfuerzo, en lugar de ayuda, por lo que los funcionarios de nivel trabajador inventaron el infieme. Al fin y al cabo, las personas de alto rango del Kremlin no tienen ningún motivo para acudir a este lugar. A pesar de las órdenes de artillería locales, el número de unidades que desobedecen las órdenes y se retiran por su cuenta está aumentando. Esto es un claro incumplimiento de las instrucciones y un acto de traición. A pesar de sus órdenes, Stalin no podía permitir que los comandantes de campo retiraran sus tropas sin permiso o que se retiraran por razones triviales como la falta de combustible o municiones. Ningún soldado del Ejército Rojo debe retirarse, pase lo que pase. Cualquiera que viole estas instrucciones será castigado con la pena de muerte, independientemente de su estatus. Aunque ya se había dado una orden que prohibía la retirada a todo el ejército, Stalin volvió a enfatizar el asunto y declaró la orden número 277 para alertar a los soldados que sufrían derrotismo. No des ni un paso atrás. Quien retroceda será asesinado. Para demostrar que sus palabras eran sinceras y no meras amenazas, Stalin ejecutó a todos los generales que habían sido destituidos por incompetencia. Esto produjo un grave vacío de mando, pero era inevitable para corregir la debilitada disciplina del Ejército Rojo. Rendirse es lo mismo que deserción. Un desertor es un traidor que traicionó a su país, y los familiares del traidor también son traidores. Encarcelen a todas las familias de los traidores, sin importar el motivo. Sí, camarada secretario. Zhukov fue un paso más allá e insistió en que las familias de los que se rindieron también debían ser ejecutadas. Esto también fue aprobado por Stalin y promulgado en todo el país mediante la orden número 277. Los reaccionarios sumidos en el derrotismo son un problema, pero los partisanos tampoco son un problema común. Mientras el ejército alemán avanzaba, los reaccionarios de los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania se mantuvieron al margen y adularon al ejército alemán como si lo hubieran estado esperando. Pero no se detuvo ahí y los partisanos antisoviéticos comenzaron sus actividades en la retaguardia, donde el ejército alemán no había llegado, causando diversos problemas. Difundir panfletos e incitar a los residentes a cometer sabotajes era al menos simpático, y en los lugares donde la resistencia era severa, se atacaban las bases de suministro de retaguardia, se colocaban bombas en trenes y puentes, y cuando el tren se acercaba, las bombas detonaban, matando a cientos de soldados y destruyendo suministros. Los partisanos son traidores a su patria. No los toméis nunca prisioneros, sino matadlos sin condiciones. No solo a las familias y parientes de quienes se unieron a los partisanos, sino también a los habitantes locales que fueron incitados por ellos. Está bien. Ahora que el destino de su país estaba en juego, Stalin no tenía intención de mostrar piedad hacia los traidores de su país, aunque no lo habría hecho incluso si no fuera en tiempos de guerra. ¿Y, te refieres a los judíos? Exactamente. No hay forma de que los judíos que creen que Hitler es el Mesías sean leales a los soviéticos, ¿verdad? Envíenlos a todos a Siberia también. ¿No deberían cortar los brotes amarillos con anticipación? Stalin no se detuvo allí y ordenó que todas las minorías étnicas que corrían el riesgo de cooperar con el ejército alemán fueran reubicadas por la fuerza en la retaguardia. No era necesario mencionar a los alemanes y ucranianos, y muchos otros grupos étnicos que eran odiados por los rusos, como chechenos, letones, tártaros, cosacos y georgianos, fueron designados como objetivos de inmigración y fueron metidos a la fuerza en trenes y llevados a algún lugar de Siberia o Asia Central. Fue enviado a bueno, ¿qué quieres decir con eso? ¿Quieres decir que haces las maletas y te vas en 5 minutos? No lo repito 2 veces. Hagan sus maletas y reúnanse en la plaza en 5 minutos. Cualquiera que llegue tarde aunque sea un segundo será fusilado, sin importar el motivo. No hay comidas hasta llegar al destino. Cada uno debe encargarse de su propia alimentación. No, no. Las tropas soviéticas y los agentes de la NKVD irrumpieron en las zonas de minorías étnicas y los residentes fueron golpeados como perros sin saber qué estaba pasando y subidos a trenes.
Cualquiera que intentara escapar era asesinado a tiros al ser detectado, y sus cuerpos eran devueltos al tren como advertencia. No era raro que varios residentes inocentes murieran a tiros simplemente porque había un fugitivo. En particular, los judíos, que habían sido tradicionalmente el blanco de la persecución, fueron sometidos a una intensa represión por parte de las autoridades soviéticas. Aunque no eran tan malos como los nazis, los rusos tradicionalmente habían perseguido a los judíos, y el sentimiento antijudío persistió incluso después de la fundación de la Unión Soviética. Incluso los rumores de que Hitler daba un trato especial a los judíos alimentaron las sospechas de Stalin hacia ellos. De hecho, Hitler y los nazis solo trataban a todos por igual, independientemente de su raza, pero era imposible para los rusos tratar a los judíos, que naturalmente eran despreciados, de igual manera que a las demás razas. Esos cabrones escucharán lo que diga a la gente. Vamos. Dale, maldito bastardo. Ayúdenme. Lo siento. Los agentes de la NKVD golpeaban a los judíos con palos, desgarrándoles la carne y rompiéndoles los huesos simplemente por hacer preguntas o contestarles, o incluso simplemente por mirarlos. Las instrucciones del Partido Comunista de no mostrar piedad y tratar a todos los judíos sin piedad por ser amigos de los nazis también alimentaron el uso excesivo de la violencia. De cualquier manera, el ejército alemán continuó avanzando de manera constante, aplastando y pulverizando al ejército popular que se interponga en su camino. 29 de julio de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. La situación en el frente oriental transcurre sin contratiempos. El grupo de ejércitos norte se dirige hacia Leningrado, el grupo de ejércitos centro se dirige hacia Smolensk. El grupo de ejércitos sur avanzó constantemente hacia Kiev. De lo que me tengo que preocupar ahora es del oeste, no del este. Inglaterra era un país donde el sol nunca se ponía. Un intento de desviar la atención del público británico exponiendo a los 5 de Cambridge fracasó debido a un troll inesperado, y se utilizó la especialidad de Goebbels, la agitación, para competir, pero esto también fracasó. Pensé que como ya había intentado todo lo que podía, era hora de prepararme para lo peor. Creo que será difícil desviar la atención del pueblo británico hacia otra dirección. Yo también lo creo. Churchill, parece que ese cerdo definitivamente irá a la guerra contra Alemania. En un futuro próximo, Gran Bretaña declarará su participación en la guerra. Ya sea que se trate de causar un drama autoinfligido o de atrapar una vaina, de una cosa estoy seguro. Si Gran Bretaña entra en la guerra, su objetivo será Francia en primer lugar. No se puede descartar la posibilidad de que Portugal o España sean el blanco, pero la probabilidad es significativamente baja. En una situación en la que la participación de Estados Unidos en la guerra es incierta, si vamos a tratar con Alemania solo con las tropas de Gran Bretaña y el gobierno en el exilio, una guerra a largo plazo es poco probable y debemos optar por una guerra a corto plazo tanto como sea posible, pero si apuntamos al Mediterráneo, la ruta de suministro se vuelve extremadamente larga. Una ruta de suministro más larga significa una guerra a largo plazo, y entrar en una guerra a largo plazo equivale a una sentencia de muerte para las finanzas nacionales de Gran Bretaña y su índice de aprobación del gabinete. Rundstedt, que asumió el cargo de comandante en jefe del Frente Occidental, no se quedó de brazos cruzados en Francia. Siguiendo mis instrucciones, construyó una fuerte línea defensiva en el punto donde se esperaba que desembarcara el ejército enemigo y, al mismo tiempo, entrenó fuerzas de reserva y nuevos reclutas para formar un gran número de divisiones de alta calidad. Como todavía no había escasez de mano de obra para el frente oriental, dedicaron su tiempo tranquilamente a la guerra de guerrillas en el norte de Francia. Aquí se ha desplegado un gran número de fuerzas aéreas entrenadas por Goering para estar preparadas ante cualquier situación inesperada. La base V2 también está preparada para convertir Londres en un mar de fuego en cuanto se dé la orden. Lo único que queda es quién iniciará la guerra. Pero el personaje principal no será Alemania, nunca. Capítulo 175. 30 de julio de 1942, 10 Downing Street, Londres, Inglaterra. Hasta ahora, Hitler ha actuado a su antojo, pero ya no podrá hacerlo más. El viceprimer ministro Attlee y el ministro de Asuntos Exteriores Eden asintieron ante la respuesta segura de Churchill. Esta es una oportunidad dada por el cielo al Imperio Británico. Es la voluntad de Dios destruir a ese bastardo de Hitler y su pandilla de nazis y mantener la paz en Europa.
Si se pierde esta oportunidad única en la vida, el Imperio Británico y Europa no tendrán futuro. La opinión pública, que había empeorado debido al incidente del espionaje soviético, cambió gradualmente debido al incidente de Belfast y ahora pedía castigo contra Alemania. Sin embargo, los elementos de ansiedad no habían desaparecido por completo y los activistas contra la guerra seguían protestando y planteando preguntas para centrarse en la guerra con Japón. No solo el Partido Conservador sino también algunos miembros del Partido Laborista reaccionaron con escepticismo sobre la participación en la guerra, y hubo mucho ruido incluso dentro del ejército. Entiendo lo que usted dice sobre la necesidad de frenar a Alemania antes de que se vuelva más fuerte. Si Alemania realmente derrota a la Unión Soviética, no quedará ningún país en Europa que pueda ayudar a Gran Bretaña y detener a Alemania. El problema era que, aunque Alemania era fuerte, todavía era demasiado fuerte, lo que hacía difícil garantizar la victoria como antes. Incluso cuando Francia estaba en buena forma, estaba rota como un perro, así que tendría alguna posibilidad de ganar contra Alemania, que era mucho más fuerte y más grande que antes. Estas dudas y el temor a las consecuencias de la derrota hicieron que incluso aquellos que racionalmente creían que se debía impedir la expansión de Alemania se abstuvieran de participar en la guerra. Churchill no ignoró simplemente todas las preocupaciones y temores. No es que no tuviera razón, incluso él mismo tenía las mismas preocupaciones. Pero Churchill era diferente. Tenía más miedo de lo que sucedería si dejaba a Alemania sin control que de preguntarse si era probable que ganara la guerra o de preocuparse por las consecuencias. ¿Cuándo has visto a Hitler cumplir sus promesas? Empezando por Renania, Hitler invadió Austria, los Sudetes y la República Checa y finalmente invadió Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las posibilidades de que Hitler mantenga el tratado? He roto muchas promesas incluso antes de tener la fuerza adecuada, pero ¿qué pasa si todavía tengo la fuerza? La lógica de Churchill era simple. Si solo creemos en el tratado y dejamos a Alemania en paz, Hitler definitivamente intentará convertir a Gran Bretaña en un estado vasallo, y para entonces será demasiado tarde para luchar contra Alemania. Hay más posibilidades de ganar si Alemania lucha cuando es un poco menos fuerte y sus defensas en el frente occidental son débiles debido a la lucha contra la Unión Soviética. Cuando se presenta la oportunidad, hay que aprovecharla de inmediato. Si se permanece inactivo durante más tiempo, no habrá ni papilla ni arroz. En estos momentos, la atención de Alemania se centra por completo en el campo de batalla ruso. Las divisiones alemanas estacionadas en Francia son en su mayoría divisiones nuevas formadas por reservistas y nuevos reclutas, y su poder de combate es, en el mejor de los casos, de segunda categoría. Churchill solo tenía razón a medias. Es cierto que la gran mayoría de las divisiones alemanas estacionadas en Francia son divisiones de reciente creación, pero el mariscal de campo Rundstedt las entrena a fondo y despliega unidades de élite seleccionadas de manera uniforme en puntos clave a lo largo de la costa francesa donde se espera que desembarque el ejército enemigo. Incluso se apreciaba la atención a los detalles. Por encima de todo, el poder de combate del ejército británico no era mejor que el del ejército alemán. El ejército británico, que sufrió una fractura de columna vertebral en Dunkerque, envió la mayor parte de su fuerza principal al frente indobirmano en la posterior guerra del Pacífico y, como resultado, la mayoría de las tropas estacionadas en el territorio continental británico, a excepción de un pequeño número de divisiones de élite, estaban compuestas por nuevos reclutas y reservistas. La situación de los ejércitos de la Commonwealth y los aliados no era diferente. Los ejércitos de los gobiernos de la Francia Libre, Polonia y Checoslovaquia en el exilio tenían la moral alta, pero eran pequeños y tenían poca experiencia en combate. Había muchos aspectos inquietantes, pero aún así Churchill pensó que valía la pena intentarlo. En este momento, la fuerza principal del ejército alemán está varada en el frente oriental, y las únicas tropas alemanas estacionadas en Francia son unidades de segundo nivel. Los británicos y sus aliados superaban en número a la guarnición francesa. La historia sería diferente si se ampliara para incluir todas las fuerzas alemanas y todas las fuerzas del eje, pero los cálculos de Churchill solo incluían a las tropas alemanas estacionadas en Francia. El ejército británico no solo era superior en número, sino que también hizo grandes avances en calidad.
Tras ser humillados por la Fuerza Aérea Alemana en los cielos de Francia, Gran Bretaña desarrolló con la máxima determinación el Spitfire Mk.V y el DH-98 Mosquito, que era un bombardero pero capaz de alcanzar velocidades de caza. El ejército trabajó tan duro como la Fuerza Aérea y desarrolló el tanque de infantería Churchill, que era más poderoso que el Panzer IV. Aunque el tanque 4 sigue siendo superior en cuanto a potencia de fuego, el blindaje frontal del Churchill es de 100 milímetros, el mismo que el del Tigre, y los laterales son de 76 milímetros tanto para la torreta como para el casco, por lo que se predice que no será fácilmente derrotado ya que es muy superior al tanque 4. Estados Unidos donó 1.800 tanques M4 Sherman, que tenían un rendimiento equivalente al cuarto Panzer, por lo que no hubo escasez de tanques. En el caso de la Armada, aunque causó estragos en toda Noruega y un número considerable de ellos fueron llamados a los océanos Índico y Pacífico, todavía se la evaluaba como un paso por encima de la Armada alemana. Aunque estaba muy preocupado por la cantidad de acorazados que tenía Alemania, si Gran Bretaña estaba por encima de Alemania en términos de tamaño y habilidad de su armada, no se vería afectada. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos? Mientras Churchill continuaba con su diatriba sobre por qué Gran Bretaña no tenía otra opción que entrar en la guerra, Attlee levantó la mano en silencio. Al igual que Churchill, también era un político que pensaba que era correcto entrar en la guerra lo más rápidamente posible para evitar que Alemania conquistara el mundo. Sin embargo, más allá de sus ideales, sabía mirar la realidad con al menos más calma que Churchill. Churchill le dirigió a Attlee una mirada de desaprobación, como si hubiera hecho una pregunta sin sentido, pero él respondió obedientemente a su pregunta. Desafortunadamente será difícil para Estados Unidos entrar en la guerra de inmediato. En una llamada telefónica con Roosevelt, Churchill le preguntó en secreto si estaría dispuesto a participar en la guerra. Sin embargo, Roosevelt respondió que sería difícil participar en la guerra debido a la opinión pública. Se dijo que era imposible sin que las tropas alemanas desembarcaran en Gran Bretaña o que Alemania atacara directamente a los Estados Unidos. Pero no os preocupéis. El presidente Roosevelt prometió proporcionar todos los suministros que Gran Bretaña necesitara, incluidos alimentos, combustible y armas. Por lo tanto, nuestros soldados no lucharán lanzando ladrillos porque les falten balas. Churchill contó un chiste propio para aliviar la tensa atmósfera, pero no fue fácil mejorar el ambiente. El mero hecho de que Estados Unidos no participara en la guerra hizo que el aire dentro de la sala de conferencias fuera aún más pesado. Sería fantástico que Estados Unidos participara en la guerra, pero ya es demasiado pronto para desanimarse. En este momento, solo el Reino Unido y la Commonwealth tienen millones de soldados y gobiernos aliados que comparten nuestras opiniones. Por otro lado, el régimen de terror alemán dirigido por armas y espadas está causando mucho resentimiento en la República Checa, Polonia, Francia, Bélgica, los Países Bajos y los Balcanes. El general de Gaulle, de la Francia Libre, me aseguró que cuando las fuerzas aliadas desembarcaran en Francia, el pueblo francés que resistía la opresión nazi se alzaría y se uniría a las fuerzas aliadas. Los gobiernos en el exilio de Bélgica y los Países Bajos también dijeron que sus ciudadanos resistían a los invasores alemanes. ¿Qué pasa con Checoslovaquia y el gobierno polaco en el exilio? Según Churchill, si las fuerzas aliadas lograban desembarcar, los franceses se rebelarían voluntariamente y los expulsarían de su territorio, y los ciudadanos de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, estimulados por el levantamiento francés, se rebelarían. Si logran recuperar Francia, España, aislada y desconectada de Alemania, llegará a un acuerdo con Gran Bretaña para encontrar su propio camino, y Portugal, que históricamente ha sido un aliado de Gran Bretaña durante mucho tiempo, e Italia y Grecia, que han estado conteniendo la respiración bajo la presión de Alemania, serán derrotados inmediatamente por Gran Bretaña. Uniremos nuestras manos y formaremos un frente contra Alemania. No hay necesidad de preocuparse por los aliados de Alemania, como Dinamarca, Noruega y Hungría, ya que están lejos y sus fuerzas armadas son de poca utilidad. Incluso si las fuerzas aliadas llegan hasta el río Rin, está claro que optarán por un compromiso para su propia supervivencia en lugar de salvar Berlín, que está al borde del colapso. Fue en el nivel donde el circuito de la felicidad se quemó y explotó, pero pudo haber sido una virtud necesaria para cometer un acto que habitualmente no era una locura, como ir a la guerra con Alemania. Una persona normal no apostaría en una apuesta en la que el riesgo de fracasar es demasiado alto y la probabilidad de éxito es escasa.
Incluso cuando Napoleón estaba a punto de devorar toda Europa, nuestros antepasados lucharon con firmeza y mantuvieron la paz en este país y en Europa. ¿Se habría creado el Imperio Británico si nuestros antepasados se hubieran sometido a Napoleón y se hubieran contentado con vivir como sirvientes franceses? En un futuro lejano, nuestros descendientes dirán lo mismo. Gracias a la valiente lucha de nuestros antepasados contra Hitler y los nazis, la Unión Jack todavía puede ondear en todo el mundo. Churchill solo tenía en mente un futuro brillante. La Unión Jack ondea orgullosamente en ciudades de toda Europa. Ese era el futuro brillante y hermoso que Churchill anhelaba. Estaba seguro de que soportaría cualquier dificultad con tal de crear una Europa unida bajo la Unión Jack. Y esperaba fervientemente que el pueblo soportaría las dificultades como él merecía. Aunque habrá muchas dificultades y sacrificios, al final, como siempre, el Imperio Británico ganará la guerra. Hitler y los nazis serán derrotados y, dentro de 20 o incluso 10 años, no habrá ningún lugar en Europa donde no ondee la Unión Jack. Churchill habló con alegría como si ya hubiera ganado la guerra, pero los asistentes aplaudieron y apoyaron con miradas ansiosas. Al final, también ellos eran gente que pensaba que una Europa sin el Imperio Británico no era Europa. A pesar de que le preguntaron si era demasiado pronto, de Gaulle descorchó firmemente el champán. Hemos pasado por suficientes días sombríos hasta ahora, así que no deberíamos al menos escuchar un brindis hoy. A partir de hoy, Francia volverá a la vida, porque nosotros le devolveremos la vida. De Gaulle, sosteniendo una copa de champán, pronunció un discurso delante de sus subordinados. Las palabras de Gaulle fueron como una revelación de Dios para ellos, que habían dado la espalda a su ciudad natal y continuaban viviendo una vida miserable como exiliados en Londres. El primer ministro Churchill confirmó que las tropas británicas y francesas desembarcarán en Francia antes de finales de agosto. Oh. Por fin. A medida que se acercaba el momento de recuperar el continente con el que habían soñado, los oficiales del ejército francés libre no podían contener su emoción. La batalla para recuperar el continente, que hemos estado esperando durante los últimos 2 años, está finalmente un paso más cerca. ¿Cuánto tiempo he esperado para que llegara este día? De Gaulle hacía muchas pausas mientras hablaba porque no podía controlar sus emociones. Cuando llegó el ansiado momento de la venganza, sus emociones se desbordaron. Hemos pasado por muchas dificultades para llegar hasta aquí. No teníamos más remedio que ver a nuestros compatriotas sufrir la opresión nazi y cada vez teníamos que culparnos a nosotros mismos por nuestra impotencia. Pero ya no. Cuando empiece la guerra, volveremos a Francia. El 80% de las organizaciones de resistencia que luchaban contra el ejército alemán en Francia eran comunistas bajo instrucciones de Moscú. Siguieron fielmente las instrucciones de Moscú de cumplir con las fuerzas de ocupación alemanas y no resistirlas hasta el estallido de la guerra germano-alemana, pero con el estallido de la guerra, tomaron las armas y comenzaron a luchar contra el ejército alemán. No por el bien de su país, Francia, sino para seguir las órdenes dadas por el único Dios al que siguen. Por lo tanto, la resistencia afiliada a los comunistas y la resistencia de derecha no se llevaban bien, a pesar de que todas eran francesas. Sin embargo, incluso estos partidos comunistas estuvieron de acuerdo en que, para liberar a Francia, era necesario dejar de lado las diferencias ideológicas y cooperar. La Unión Soviética, en la que creían, tiene prisa por cuidar de sí misma, y Alemania está en ascenso. Incluso la gran mayoría del pueblo francés no prestó atención a las actividades de resistencia, y en una situación en la que dieron absoluta lealtad y apoyo al régimen de Pétain, el único lugar en el que podían confiar era el gobierno en el exilio en Londres. La atmósfera se calentó aún más cuando se dijo que incluso la resistencia comunista expresó su intención de cooperar plenamente con las operaciones del ejército francés libre. Los enérgicos jóvenes oficiales coreaban su nombre y agitaban sus manos apretadas arriba y abajo incluso antes de que terminara el discurso de Gaulle. De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle. ¡Viva De Gaulle! ¡Viva Francia! De Gaulle levantó el vaso que tenía en la mano. Al mismo tiempo que él alzaba el suyo, sus subordinados también alzaron las manos al unísono. Entonces brindemos. ¡Viva Francia! ¡Viva Francia! No fue solo el gobierno de la Francia libre el que gritó hurra.
Los gobiernos en el exilio de los países que perdieron sus patrias ante Alemania y tuvieron que mudarse a Londres, Checoslovaquia, Polonia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo también brindaron, aunque en pequeña medida. La guerra que se avecina, esperando con ansias la liberación de nuestro país que llegará pronto. 31 de julio de 1942 Palacio de Versalles, París, Francia. Parece que Inglaterra realmente ha decidido ir a la guerra. Pero mis amigos de la Gestapo dicen que he oído que el embajador británico ha estado nervioso últimamente. Envié a mi familia de vuelta a Inglaterra hace mucho tiempo. Vaya, el viejo enemigo suspiró y se hundió en el sillón de cuero. Malditos cabrones. Después de lo que pasó hace 2 años, están intentando empezar una guerra de nuevo. No lo entiendo. ¿No ven cómo son los soviéticos ahora? Rundstedt tenía serias dudas. ¿Cuál es exactamente la intención de iniciar una guerra cuando se sabe claramente en qué situación se encuentra la Unión Soviética? ¿Es esto un nuevo tipo de ley sobre el suicidio? Tal vez sea porque extrañas el sabor de mis manos pegajosas. Rommel, que llevaba en ambos hombros charreteras de comandante superior, bromeó mientras revolvía la crema y los terrones de azúcar en el café, creando un pequeño remolino. Cuando estalló la guerra germano-alemana, Rommel pensó que pronto estaría luchando contra los rusos en el frente oriental, pero la orden que le dio Hitler fue trasladarse al frente occidental. Comandante adjunto del frente occidental. Ese era el nuevo título de Rommel, y partió hacia Francia sin saber si llorar o reír. Rommel pensó que el Führer le había dado este importante puesto porque confiaba en él, pero estaba muy decepcionado de que no le dieran la oportunidad de desempeñar un papel activo en el campo de batalla. La esposa de Rommel, Lucie, estaba feliz de que su marido no tuviera que ir a un peligroso campo de batalla. De todos modos, la misión que le fue encomendada al llegar a Francia era sencilla y clara. Fortalecer las defensas costeras del norte de Francia en preparación para los desembarcos aliados y desarrollar nuevas divisiones. Rommel, que era un experto en tácticas de infantería, siguió las órdenes del Führer y transformó a jóvenes con uniformes militares en hombres que podían ser puestos en combate inmediatamente. En su tiempo libre también estudió tácticas blindadas y, ante constantes peticiones de Berlín, desplegó un pequeño número de Panthers y Tigers. Y junto con Rundstedt, recorrió personalmente el área donde se esperaba que desembarcaran las fuerzas aliadas, supervisó la construcción de líneas defensivas y participó en una guerra de palabras sobre el despliegue de unidades blindadas. Rommel insistió en que las fuerzas blindadas se desplegaran cerca de la costa para que pudieran contraatacar tan pronto como el enemigo desembarcara en la costa, mientras que Rundstedt, por otro lado, argumentó que debían desplegarse en la retaguardia, lejos de la costa. Dicen que si se despliegan unidades blindadas cerca de la costa, existe el riesgo de que se produzcan grandes daños por la potencia de fuego de la Armada y la Fuerza Aérea aliadas. El conflicto entre ambos, que siguió caminos paralelos, terminó con la victoria de Rommel cuando Hitler se puso del lado de Rommel. De esta manera, Rommel concentró sus unidades blindadas cerca de la costa para preparar los desembarcos aliados en caso de emergencia. Los franceses no serán de mucha ayuda. El equipo es deficiente, los efectivos son reducidos y no se puede esperar que se recupere la moral. Estoy de acuerdo. En el ejército francés, las unidades de élite hacía tiempo que habían partido hacia el frente oriental, y las unidades que permanecían en Francia continental eran todas unidades de segunda y tercera clase a las que les faltaban 1 o 2 tornillos. Por supuesto, no era razonable esperar de ellos un poder de combate adecuado. No, tuve suerte si fui más allá de luchar propiamente dicho y no me uní a las fuerzas aliadas enemigas. Ambos coincidieron en este punto y acordaron desplegar tropas francesas en la frontera española y el sur de Francia. La reunión de hoy termina aquí. ¿Cuál es tu agenda para mañana? Tengo pensado disfrutar de un picnic en Normandía con mi personal. ¿Qué hay de su excelencia? He decidido almorzar mañana con el primer ministro Laval. Sin embargo, su agenda nunca salió según lo planeado. Porque la guerra estalló al día siguiente. Fin del capítulo 175.